Tengan ustedes muy buenas noches. Sean bienvenidos a su programa Frente a Frente, Periodismo con Responsabilidad. Estamos transmitiendo desde la capital de la República, gracias a los sistemas de Sky, Cablevisión, Canal 121, PCTV y Total Play, y por supuesto gracias a usted que nos sintoniza en toda la Unión Americana a través de los sistemas Comcast, Dish y Time Warner. Los invitamos a que se pase con nosotros los siguientes 60 minutos. Ya sabe que aquí vamos a hablar de las cosas que a usted le ocupan, le preocupan y le interesan. Ya sabe cómo lo hacemos, sin guión, sin apuntador, con un periodismo responsable, y esta tarde con una sorpresa, con un tema especialmente importante, seguro que va a ser de su interés. Me da muchísimo gusto saludar a nuestra jefa y directora general, mi comadre Lolita Lavea. Comadrita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, compadre? Bien, pues yo muy contenta, fíjate, con todas las noticias que vamos a dar a conocer esta noche, porque es muy alarmante pensar que el 14% de la población tiene diabetes. Impresionante. O sea, los números son verdaderamente brutales. Y la verdad, yo había estado escuchando una serie de discursos a lo largo de todos estos años en donde es importante cuidar la salud, qué sé yo, bla, 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 pero concretamente yo no había visto que hicieran absolutamente nada, ¿no? Porque además cabe recordar que la diabetes es una enfermedad que cuesta mucho dinero y que siendo la causa de muerte número 1 en el país, pues va a llegar un momento en que el sistema de salud va a tronar si no toma cartas en el asunto. Se colapsa. Es decir, simplemente las complicaciones que se pueden tener de la diabetes, pues una amputación o estar dializando a un paciente que le empiezan a fallar los riñones, cuesta muchísimo dinero, compadre. Entonces, este es un foco rojo, pero afortunadamente en el Distrito Federal ya se están tomando cartas en el asunto y hoy en día pues resulta que ya tenemos una nueva ley precisamente para las personas que tenemos diabetes, para que nos puedan atender como debe de ser, ¿no? Sobre todo para prevenir las complicaciones de salud, que si no se atienden, hombre, si cuidándose uno tiene de repente complicaciones, imagínate si no te cuidas, ¿no? Fíjate que yo creo, comadre, que dices bien, ha habido muchos discursos, pero me parece que ahora hay una noticia importante. El Congreso local, la Asamblea, ha dado un paso fundamental, significativo, generando una ley de la que hay atrás expertos en la materia y que, como dices tú, se antojaba necesario para poder crear una estructura de educación, de conciencia y de responsabilidad alrededor de un tema con datos como los que das, que son verdaderamente monumentales. Así es, Barbarita, ¿cómo estás? No, pues con el gusto y escuchándolos con mucha atención, porque además a mí me parece que el que haya una ley que toque un tema de salud tan importante hace obligatorio para el Estado una serie de acciones que no va a ser solo en esta administración, sino que institucionaliza una atención. Y eso yo creo que no es un asunto menor de ninguna manera. Absolutamente. Y el doctor Rafael Álvarez Cordero, mi queridísimo doctor, que siempre me hace el favor de comentar en el programa, de participar con nosotros cuando tocamos todos los temas de salud, pues nos trae un invitado esta noche. Doctor, ¿cómo está? Bueno, muy contento porque realmente esto representa la culminación de un trabajo que se ha hecho por mucho tiempo y que ha sido gracias al esfuerzo de un grupo de legisladores presididos por el diputado Rodolfo Ondarza, que han podido lograr lo que en un momento parecía casi imposible, darle el lugar que se merece al problema más importante de salud en México y lograr la primera ley de salud de la República Mexicana. ¿Y a quién tenemos esta noche, doctor, de invitado? Nuestro invitado es el titular del Comité de Salud y de Salud de la Asamblea Legislativa, Rodolfo Ondarza, que además está a punto de recibir un premio muy merecido por su trabajo a nivel internacional. Hombre, pues muchas felicidades, Rodolfo, bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Lolito, muchísimas gracias. Pues sí, se trata de algo muy importante y es el producto de muchos años de trabajo y del conocimiento de expertos de la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, de donde proviene todo el fundamento para poder emitir esta ley que sin duda va a ser de un gran provecho para muchos millones de personas. Hay por ahí cualquier cantidad de médicos con los que yo he tenido la oportunidad de platicar que están conscientes efectivamente que el problema de la diabetes en México es muy serio y siempre se decían, hay que hacer cosas, sí, nada más que ya que tenemos esta ley,
Lo que yo sí quisiera saber es, punto número 1, ¿cuándo se va a aplicar? ¿A partir de cuándo? A partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, damos un espacio razonable, ¿De cuánto? 3 meses, Okay. para que la Secretaría de Salud tenga pues las providencias necesarias y sea realmente algo que se pueda lograr, que se pueda concretar desde el punto de vista logístico, financiero. Entonces, por eso se dan 3 meses a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria. Es decir, este año es una realidad esta ley. Queda hecho. Y diputado, nada más para información de nuestro público, estamos hablando que esto es en estricto sentido para la ciudad capital, para el Distrito Federal. Es una ley que ha hecho la Asamblea Legislativa y que contempla desde el punto de vista territorial a la Ciudad de México, ¿es correcto? Efectivamente, pues la Ciudad de México se ha caracterizado por eso, por tener algunas leyes de vanguardia, Claro. que afortunadamente pues se replican en el resto de las 32 entidades federativas, y esperamos que esto sea también algo que pueda verse en el resto de la República Mexicana y que no se vean excluidos de estos beneficios el resto de los ciudadanos del país. Y yo Sí, creo que vale la porque- pena sí, señalar una cosa, que es que esta ley viene a apuntalar lo que ya se ha estado haciendo. Sí. Falta mucho, pero no estamos comenzando de cero. El Distrito Federal, como algunas otras entidades, tiene clínicas en las que se atienden los enfermos, tiene el descubrimiento del padecimiento, pero ahora con la ley se puede tener mucha más posibilidad de ofrecer a la población lo que nosotros queremos, que es educación, diagnóstico temprano, incluso desde la primaria, y tratamiento adecuado, oportuno e integral. Hace poco se inauguró en la Ciudad de México el primer instituto de diabetes, que esto ya forma parte de un conjunto de actividades que se van a llevar junto con las campañas que estamos desarrollando. Y la ley, como digo, viene a apuntalar y a darnos fuerza, no solo legal, sino financiera, para que se puedan seguir haciendo cosas. Sí, porque muchas veces, a ver, se pueden tener proyectos maravillosos, pero donde la puerca tuerce el rabo es nada más y nada menos que cuando llegamos con los dineros, ¿no? ¿Cuánto? Es decir, aquí lo interesante es saber si la iniciativa privada, los laboratorios, se van a poner con su cuerno. ¿Qué? ¿Vamos a ir a un corte comercial porque nos están poniendo de fondo musical? Bueno, pues vamos a un corte y regresamos un momentito. No se vayan, esto es Frente a Frente. Periodismo con responsabilidad. Dele usted. Lolita, buenas noches. Te saluda tu amigo Carlos Salomón. Lolita, en México, poco a poco, nos hemos venido acostumbrando a ver en los medios de comunicación encapuchados cometiendo actos vandálicos. Los actos violentos cometidos por encapuchados se han venido sucediendo en varios estados del país sin que nadie haga nada. Y es costumbre que destruyan lo que se encuentra a su paso y agredan a policías con todo tipo de objetos. Más allá de que sean jóvenes, la mayoría de ellos, nada les da derecho a dañar a terceros inocentes. Podrán tener toda la razón de sentir un enojo social por diversos motivos, pero insisto, no tienen derecho a dañar a terceros. Su libertad termina donde empieza la de nosotros. Estamos dando una sensación de impunidad, y la impunidad es siempre una mala consejera, ya que por un lado se debilitan las autoridades y por otro la opinión pública rechaza que el vandalismo se imponga sobre la razón, la justicia y la ley. Decía Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Y en eso estamos todos de acuerdo. Por una cosa es ser revolucionario y otra ser anarquistas vandálicos. No nos equivoquemos. Demos causa a las demandas sociales justas, pero lo que no se puede permitir es ver cómo se afecta a terceros inocentes con bloqueos y destrucción de inmuebles, y que la impunidad sea la marca de la casa. Lolita, y es tiempo de que quien tenga algo que decir que lo diga, pero que sus voces y acciones estén dentro de la ley y no a la sombra de la impunidad, y menos detrás de una capucha. Pues sí, muy certera la opinión Sí, de claro. mi querido Carlos Salomón. Me está escribiendo Adrián González, dice: Lolita, ¿cómo estás? Mándanos saludos a mi esposa Erika del Rocío y a mí, Adrián González, que te escuchamos en Culiacán, Sinaloa, a través de Radio Fórmula. Culiacán dice, respecto al tema de diabetes, como tú dices, te cuides o no, de todas formas no vamos a salir vivos. No, Adrián, no. A ver, no malinterpretemos mis palabras. Yo digo que es una enfermedad terrible,
que muchas veces aún cuidándote, ¿verdad? Tienes alguna que otra complicación. Si no te cuidas, te va de la fregada, ¿eh? Claro. O sea, aquí no hay vuelta de hoja. Yo les puedo decir que yo cuido lo que como, tengo una dieta muy balanceada, etcétera, etcétera, y tomo todos mis medicamentos como debe ser, me aplico la inyección de un medicamento nuevo que acaba de llegar hace muy poco tiempo a México, que se llama Victoza. Claro, este tipo de medicamentos pues solo se puede utilizar con la autorización del médico tratante, no es un medicamento para todas las personas. Por ejemplo, tienes que ser un paciente de diabetes que estés tomando metformina. Si eres insulino dependiente, no lo puedes utilizar. Bien, y yo, a pesar de que me he cuidado, debo decirles que el año pasado pues me operaron de cataratas provocadas por la diabetes, Claro. ¿no? A pesar de cuidarme. Yo no quiero pensar qué es lo que sucede con todas aquellas personas que no cuidan su diabetes, que comen porquería y media, que le entran a la grasa, que le entran a los azúcares, que no cuidan su dieta todos los días. Por supuesto, las complicaciones son terribles y ahí les va algunas. Por ejemplo, pueden tener serios problemas de riñón, de circulación, de vista, de oído. A los hombres, imagínense ustedes, les viene lo que antes se llamaba impotencia sexual y ahora se llama elegantemente disfunción eréctil, ¿no? Es decir, las complicaciones, la piel se pone horrible si uno no está hidratando permanentemente. Mucho cuidado cuando vayan a hacerse un pedicure, porque si les dejan algún pedacito de uña enterrada les puede provocar una gangrena, entonces vienen las amputaciones. Es decir, es una enfermedad horrible. ¿Por qué? Porque te trastoca absolutamente todo tu organismo. Es como una enfermedad que te va carcomiendo por dentro. Pero además, como lo que tú has dicho y lo tienes publicado en tu libro, es el enemigo silencioso. Claro. Porque al final de la jornada, ¿cuántas personas, ya en los datos duros, tienen enfermedad y no saben que la tienen? Y los que varios la tienen, millones de mexicanos. Y los que la tienen, lo decías y muy bien en tus espacios, el actor principal de esta novela es el enfermo. Puede ayudar la familia, pero si el enfermo no se aplica con estos cuidados, pues evidentemente por más esfuerzos que se hagan. Y el tema central yo creo que aquí es la calidad de vida. Claro. Yo escucho a Lolita y parece una experta. Y justamente yo creo que es una gran responsabilidad personal el que si uno sabe que está enfermo de algo, te cuides, que tengas la mejor calidad de vida, porque bueno, puedes durar mucho, pero ¿en qué condiciones? Y yo creo que estar en las condiciones en que está Lolita o otras gentes que se cuidan, óptimas, y si no, miren, vean ustedes la imagen que tiene en su computador, es envidiable, es una imagen de salud, la estaba yo viendo, la estaba yo escuchando y dije, claro, corresponde su discurso a esa imagen. Pero y no cambia de Photoshop. Sí, yo creo que ese es el mensaje más importante, porque claro, todas esas enfermedades se producen, Sí. pero si yo tengo una vida sana, si yo me alimento bien, si yo sé cómo cuidarme. El otro día le decía a una persona que cuida mucho a su perro, le digo, si te cuidas como cuidas a tu perro, No, bueno. va a ser perfecto. ¿Por qué? Porque le cuidamos la alimentación, lo llevamos al veterinario, le limpiamos todos los días el cabello. Claro. Si te cuidas como cuidas a tu perro o a tu coche, te va a ir bien. Entonces es una cosa personal. Y lo bueno de la diabetes, comparado con hace 100 años que todos los diabéticos se morían irremisiblemente, Así es que tenemos ahora muchas armas. Entendemos mejor la enfermedad. Y no se trata solo de medicina. Como lo ha dicho Lola, es una importante parte la alimentación, una importante parte el ejercicio, una importante parte las medicinas y una importante parte el control del estrés. Si nosotros hacemos eso, tenemos cientos, miles de diabéticos exitosos entre los políticos. Hay 2 papas que son diabéticos y han sido... Liz Taylor era diabética, Gorbachev es diabético. Entonces son gente productiva y buena, que son diabéticos y siguen viviendo bien. Y ese es el mensaje que hay que decir. Tener diabetes no es una condena inexorable. No, de ninguna manera. Lo que ella ha dicho, vas a vivir con diabetes hasta el último día de tu vida. Más vale que te lleves bien. El tema es cómo quieres vivir hasta el Como la que pero además es que, Ese diputado, es el sería punto. bien interesante que entre uno de los logros de la ley hablan de una cartilla que en algunos Metabólica. cartilla metabólica que han platicado tanto Rafa como mi comadre, y ahora ya es una realidad. Y se insistió tanto se en este insistió, tema, ¿no? ¿Y ¿verdad? en qué consiste ya en la ley? ¿Cómo funciona la cartilla? Sí, mira, lo de la cartilla es muy importante porque de entrada, bueno, yo quisiera comentar que si Lolita parece una experta es porque lo es. Entonces, por otra parte, tenemos alrededor de 10 millones de personas diabéticas.
Se calcula que esto pudiera llegar a duplicarse en unos 10 años. Entonces, esto sí es muy grave. Tremebundo. Por un lado. Por otra parte, pues solo un pequeño porcentaje, cerca del 50%, saben de las personas que tienen diabetes que lo tienen. De esto, alrededor nada más de un 6-7% tienen un control adecuado. De ahí viene la importancia de tener una cartilla metabólica. Porque primero para saber cuántos son los diabéticos, claro, porque ese es el problema al que se enfrentan. Claro, en este momento, si tú le preguntas al diputado o al secretario de salud, no sabe cuántos diabéticos hay en el Distrito Federal. Claro. ¿Por qué? Porque fíjate qué cosa tan terrible. Yo he conocido diabéticos que les da vergüenza decir que son diabéticos. No, es tremendo Es lo un que yo te estoy estigma, diciendo. ¿no? Así como Y que- sobre todo te voy a decir por qué, compadre. Porque hay varios diabéticos que incluso han sido discriminados, no les dan trabajo por el hecho de ser diabéticos. Y eso me parece verdaderamente Aberrante. espeluznante. Bueno, ¿no? sí, por Dios. Es que bueno, se contagia la diabetes si te doy un beso. No, Digo, bueno. Es un nivel de ignorancia Claro. y de desinformación. Total. por eso la cartilla tiene su gran importancia. Y vamos a tener, entre muchos otros datos, la edad, el peso, la talla, la glucosa, los antecedentes heredofamiliares, que son fundamentales para que la gente pueda ir tomando conciencia. Por supuesto, la glucemia, triglicéridos, colesterol, lo que sea necesario, lo que es indispensable para que una persona de entrada tenga medidas preventivas apropiadas, una detección también apropiada y por supuesto entonces un tratamiento ad hoc para cada persona. Yo creo que en el momento en que ya tengan los datos ya reales, fidedignos, de cuántos diabéticos hay, por ejemplo, en las escuelas públicas y privadas, porque esto así operará, no nada más para las escuelas públicas, se van a ir de espaldas, ¿eh? Sí, sí, sin Porque lugar a además duda. hoy en día hay cualquier cantidad de niños, no con diabetes tipo 1, no, con diabetes mellitus tipo 2 que solo nos daba a los adultos. Y el problema que se está enfrentando es que han tenido una pésima calidad de alimentación. Por supuesto. Comen cualquier cantidad de fritangas y de chatarra y de porquerías. En las tienditas ¿Por qué? de la escuela. Porque es más importante Claro. para algunas autoridades, ¿verdad?, darles todo el apoyo a estos negocios que a la salud de los mexicanos. Ya venimos. Sí, seguimos transmitiendo en vivo y en directo. Este es su programa Frente a Frente. Periodismo con responsabilidad. Eso, y con mucha emoción. Me está escribiendo, ya van varios mensajitos que me manda Salud Healthy Kids y me dice, por favor, los 4 pilares: alimentación, ejercicio, sueño y manejo de las emociones. Ya lo comentó el doctor Álvarez Cordero. El único punto en donde para los que vivimos en el Distrito Federal es más complicado, y yo se los confieso abiertamente, es en la cuestión del estrés. Del estrés. De repente, fíjense que me han estado escribiendo muchas personas. En este momento debo decirles cuántos seguidores tenemos en la página de Facebook. Tenemos 92,456 y yo les digo que yo respondo a los mensajes que me envían de manera personalísima. Yo no podría de ninguna manera tomarle el pelo a nadie porque eso no es ni serio ni ético y yo tendré muchos defectos, por eso no lo tengo. Entonces, me decían, por ejemplo, Lolita, muchas veces hablaba del marido que tiene diabetes, se enoja con gran facilidad, tiene una enorme irritabilidad. Yo me acuerdo de mi padre, en paz descanse. Él era un hombre que tenía un sentido del humor extraordinario, doctor. Siempre estaba de buenas, siempre estaba bromeando con todo mundo, y sin embargo, en los últimos 2-3 años que estuvo padeciendo de diabetes, se le amargó el carácter de una manera espantosa. ¿Qué podemos explicarle, doctor, a todas esas personas que están pasando precisamente por este tipo de circunstancias? Yo creo que es consecuencia del deterioro multiorgánico que tiene el diabético que no está controlado. Sí. Y lo que tiene que hacer es, primero, tratar de que haya un control el más adecuado posible, y segundo, ver qué es lo que está molestando. Pueden ser dolores musculares, puede ser cansancio, puede ser dolor de cabeza, puede ser alteración de la presión arterial, diversas cosas, o pueden ser los dolores neuríticos que a veces se tienen por la propia diabetes. Las neuropatías. Entonces, puede aminorar un poco esto, pero lo que tú dices es fundamental. La actitud que se tenga frente a la diabetes disminuye el estrés. Claro. Y si podemos disminuir el estrés dándonos cuenta de que es una enfermedad que vamos a tener siempre, Sí. y con la cual nos tenemos que llevar bien,
eso va a permitir que nuestro enfoque sea más optimista. Toda la diferencia guardada es lo mismo que se dice de los viejos. Sí. Los viejos comenzamos a ser cascarrabias, enojones y todo, no por ser viejos, sino porque somos cascarrabias. Porque siendo viejos podemos ser optimistas, tenemos una actividad, una Claro. actitud positiva, tenemos que ver el lado soleado de la calle, y en ese momento nuestra edad no cuenta. Hay una Igual cosa que la que es diabetes. importante, doctor, y este es un tema que vale la pena tocarlo de manera muy puntual. El problema al que los hombres, los varones se enfrentan cuando tienen una diabetes maltratada o no tratada, que empiezan con problemas de disfunción eréctil. Yo no conozco hasta el día de hoy un hombre, que no le sea importante su vida sexual. Entonces imagínese usted, empieza con problemas serios circulatorios, ¿verdad? Y por supuesto no hay manera de que pueda tener una vida sexual activa. Y esto les provoca una depresión, En cascada, doctor. ahora sí hay No, trastornos, bueno, ¿no? bueno. Bueno, ¿qué imagínate. Y quieres afecta a que la te pareja diga? y todo. No, bueno. No, bueno, Olvídate. pero por supuesto que sí, ¿no? Es que este tema es muy importante. Salud es, para tratar de manera integral, es salud biológica, psicológica y social. Claro. Si alguna de las tres esferas no se está manejando en forma apropiada, no hay salud por concepto. Es decir, la parte de la salud mental dentro de la diabetes es fundamental. Si esta parte de salud mental no se trata de manera apropiada, va a venir algo que también es una pandemia en la actualidad, que es depresión. ¿Cómo no? Y la depresión por sí misma también nos puede dar problemas desde disfunción eréctil hasta cualquier otra cosa que a uno se le ocurra, llegando inclusive al suicidio. Así es. Entonces, es también una de las tareas a las que nos estamos dando en la Secretaría de Salud, en el Gobierno del Distrito Federal, en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Salud y Asistencia Social, también el tratar estas enfermedades o estos problemas psiquiátricos. Y se dio un gran logro. Recientemente, por ejemplo, querían subirnos las cuotas para el manejo de pacientes psiquiátricos, cuotas para el consulta externa y para la hospitalización, cuotas que quería subir el gobierno federal, las autoridades del Valle de México de salud mental querían subir las cuotas hasta el 1000%. No, bueno. Esto hubiera significado que una persona podía haber tenido que pagar hasta 13,000 pesos la noche de internamiento. No, por y Dios. esto también hubiera sido para el paciente diabético, incluyendo a muchos otros, ¿no? Lo que se logró finalmente parar esto, y a través de convenios que tuvo en esa visión que ha caracterizado al secretario de Salud, Armando Agüed, se logró al contrario, no solo revertir, sino que el gobierno, el Estado, al velar en esa obligación que tiene por la salud de todos nosotros, que fuera una situación gratuita. Entonces los hospitales psiquiátricos, después de esta pelea, después de esta batalla, después de esta lucha, tienen la obligación de dar atención gratuita en los hospitales psiquiátricos que están en este Distrito Federal, pero que de alguna manera pues están de la parte federal. Y vale Entonces, la pena aclarar, ¿verdad?, que claro. esto no es Distrito Federal y zona conurbada, no, es Distrito No, Federal, exactamente. punto. Aquí el compromiso que deben de hacer todos los congresos locales es poder Sumarse, jalar claro. este tipo de leyes en beneficio de usted, de su familia, Clonarlas, ¿no? Y poder clonarlas. finalmente aterrizarlo para que todas esas personas que viven en distintas entidades federativas puedan recibir este beneficio. Es que esto es las historias de éxito que vale la pena que otros congresos y otros legisladores imiten. Porque cuando realmente se ponen a trabajar, diputado, realmente aquí están los beneficios. Claro. Y mira, déjame regresar rápidamente, porque me parece importantísimo. En el tema de diabetes y sexualidad, ¿está condenado un varón en su vida sexual activa, una vez que le detectan la diabetes, a no volver a tener una erección? O quiero decir, eventualmente con los tratamientos puede regular una vida, ¿Le digamos, puede regresar? razonable, el líbido, el interés, el apetito, la erección, ¿puede darse que tenga una vida razonable en ese sentido? Claro que sí, Ahí está. pero para eso pues necesitamos esa integración Tratarlo, de correcto. salud, Claro. ¿no? Una Fíjate evaluación, qué importante incluyendo la la parte- respuesta, porque una mucha evaluación gente piensa global. que ya se Por acabó. supuesto, claro Bueno, que sí. a muchos desde luego hace muchos años llegaba hasta ahí, y hasta ahí llegaba por una razón, porque no había pastillita azul. Sí, claro. Entonces no había manera de hacerse para ninguna parte. Así es. Esa es la verdad, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, no es que pierdas el líbido, No. no es que no se te antoje, es que no puedes. No puedes. Sí, porque el sustrato de este problema sexual para el hombre es neurológico y circulatorio. Claro. Claro.
Si tiene una buena circulación todavía, la pastillita sirve para la buena circulación. Así es. Pero si no tiene un buen sistema neurológico o ya tiene una neuropatía que ya va progresando y le duele una mano y le duele un pie, también el pene tiene menos inervación adecuada. Por supuesto. Y eso, Aunque ya se eche una caja de ninguna pastillitas pastillita azules. ayuda. Aunque se echen Pues sí, una 3 cajita. cajitas, Sí. no funciona. Y va a parar en un tema que a mí me parece coyuntural aquí, que es el tema de la salud mental. Sí, Es decir, claro. en muchas ocasiones el que te sientas mal, el que estés deprimido, el que no puedas accesar a los fármacos, porque me imagino que parte de la consulta es que también haya un fármaco como se requiere Eso es en más casos de inhibitorio depresión. que la enfermedad. Claro. A veces es peor, porque, bueno, dices, estoy enfermo, pero cuando ya no te soportas ni a ti mismo, ¿cómo le haces, no? Sí, claro. Lo que Ese decía es el el doctor, tema. eventualmente hasta pensar en suicidios y Claro, cosas de otro claro. tamaño, ¿no? Que no es el Efectivamente. caso. Por fortuna ya tenemos esta nueva ley, 3 meses tenemos que esperar. Y en 3 meses yo te invito, diputado, para que estemos encima de la Secretaría de Eso, Salud, claro, para que lo claro. aterricen de manera inmediata, porque en verdad, créeme, yo soy una convencida que si logramos permear en la conciencia de los enfermos diabéticos y de sus familias, podemos tener historias de éxito. Claro. Todo está en la educación y en la conciencia que requerimos. Cabe señalar también que nuestra enfermedad es responsabilidad única y exclusivamente nuestra. No es de mi médico, no es de mi marido, no es de mis hijos, no es de mis amigos. Es mía y solo mía. Yo sé qué es lo que debo de comer, yo sé qué tipo de medicamentos debo de utilizar o qué tipo de medicamentos me debo de aplicar para estar bien, porque finalmente con la que vivo las 24 horas del día Eres tú es contigo. conmigo mismo. Claro, ¿no? y además, doctor, en la ley hay algo importantísimo a propósito de lo que dice mi comadre. No solamente el seguimiento, sino las facultades que le dieron al jefe de gobierno Sí. para que él pueda, eventualmente, ser el promotor de presupuestos para este propósito. Por supuesto. Y el doctor Mancera, que parece, desde luego, que es un hombre comprometido con estos temas, pues como dices tú, nomás hay que darle tantito seguimiento, no le afloje, señor jefe de gobierno del Distrito Federal, Exacto. ni señor secretario de Salud, porque el logro de los legisladores es No, es bárbaro. paso agigantado. Digo, así como nosotros señalamos duramente sí, a los cuando- asambleístas cuando pasó lo del sí, 1 de por diciembre que supuesto. cambiaron la ley para Por hacerla modó, supuesto. de la misma manera Hay que aplaudir. reconocemos cuando hacen las Es cosas correcto. bien. Y además yo creo que seguramente, Lolita, empezará a que se reproduzca esta ley, a que haya estas políticas en el resto del país. Sin lugar a Se dudas. requiere. Sin lugar a Es dudas. indispensable. Es necesario para el bienestar de Ahora una pregunta, esto Y junto tiene con que el ver diputado, Lolita, seguramente en el segundo capítulo, en el segundo edición de tu libro, ya el diputado figurará para que juntos impulsen en todos los demás estados, ¿eh? Fíjate que una de las cosas que me han estado solicitando de manera permanente es, Lolita, haz por favor un libro con recetas para los diabéticos. Claro. Y lo estoy pensando muy seriamente. Le voy a aventar el paquetito también al doctor Álvarez Cordero, como siempre, para que nos ayude a poder Los hacer, menús. claro, hacer cosas muy, muy balanceadas y para que sean menús que estén al alcance de los bolsillos de todo mundo, ¿no? Sin que sea un libro particularmente científico o recetas. cientificista, Exacto. va a dar orientación de alimentación, una información de medicamentos, porque hay que saber de qué se trata, Por supuesto. ¿no? O información también del ejercicio Sí. y de todos esos consejos que tú ya tienes en tu libro. Sobre Consejos todo, de salud y protección. Sí, sobre todo, doctor, porque mire, de repente a mí me dicen, y tienen toda la razón, créanme que lo entiendo perfectamente bien, me dicen, Lolita, tú dices, coman salmón porque pues tiene omega 3, sí, pero ¿cuánto cuesta el salmón? No, Claro. bueno, pues entonces hay que decirles, ¿saben qué? Pueden comer sardinas. Y entonces el precio se reduce considerablemente y están comiendo algo nutritivo, algo sano. Y a lo mejor también alimentos que son de nuestro propio país, de nuestra Claro, propia región. nopalitos. O sea, nopales, ¿Verdad? Claro, quelites, Acelgas. acelgas. Claro. O sea, cosas que además pueden favorecer a los productores del país. Oye, Nuestro- guauzontles. Claro, el maíz, nuestro propio maíz. Por supuesto. Bajo ciertas condiciones. Recetario para diabetes. Y que además se puede socializar en toda la familia, porque si yo tengo mi familia diabético, podemos comer lo mismo. Por y claro. no siento que se está haciendo una comida aparte. O sea, olvídense por
favor de fritangas, se lo suplico de la manera más atenta. De comida capeada, de comida empanizada, esa sí la tenemos total y absolutamente prohibida los diabéticos. Imagínense nada más, primero la grasota y luego después el pan. No, pues ¿a dónde vamos a dar? Muchísimas gracias, regresamos en un momentito. Esto es Frente a Frente. Periodismo con responsabilidad. Gracias, diputado, gracias, doctor, gracias por haber estado con nosotros. Compadre, tenemos cualquier cantidad de mensajes. Cualquier cantidad, de verdad, es impresionante. De Lolita de la Vega en Facebook. Impresionante, vamos a dar solamente saludos rápidamente a Claudia del Carmen de la Cruz de Colima. Te felicita, dice que este es un gran programa, un programa clínico de salud. Enhorabuena. Susana Ávila también, desde luego, saludos para Susana. Te manda a decir que son los programas que se necesitan. Conchita Guerrero Guzmán manda también, desde luego, un saludo cariñoso. Clara García, igualmente, que son los programas oportunos y buenos. Sofía Estrada te manda saludos. Judith Hernández, felicidades, estos son los programas que instruyen. Lolita, muchas gracias. Magdalena Rodríguez, felicidades por el programa, muy interesante. Información necesaria para todos los diabéticos y los familiares de los diabéticos. Judith Fernández, Mónica Castro, en fin, infinita la lista de saludos de uno y de otro lado del ancho y largo del territorio nacional. Andy, usted, pues les mandamos un abrazo con todo cariño a todos aquellos que nos sintonizan semana a semana a través del canal 121 de Sky, de Cablevisión y por supuesto 103.3 de FM. También pueden estar en contacto con nosotros a través de la página de internet que es www.radioformula.com.mx. Ahí le da clic en vivo y ahí estamos nosotros en Frente a Frente y nos vamos directamente al estado. ¿Cómo quieren que se los ponga? Bueno, es que hay grandes y el grande. El grande. Pues es el estado. Es El grande, sin lugar a dudas. No, bueno, yo creo que pueden tener alguna duda, porque ya sabes tú que siempre entran las vanidades en juego, ¿no? Los de Sonora serían los únicos. Bueno, por eso, pero ahí está el mapa. Ahí está el mapa, todo lo que da. O sea, para que no le hagan al cuento, ya estuvo bueno de demagogias. Ahí está Chihuahua. ¿Y qué está pasando en mi tierra, mi querido Carlos? Oye, Lolita, yo nada más iba a decir que hace una semana lo vi como España y ahora ya lo vi como Guatemala, ¿qué pasó? Honduras y San José, en extensión territorial, En extensión territorial. Es el grande. Fíjate, Lolita, que en Chihuahua hay nuevas inversiones para el Estado, anuncia el gobernador Duarte en la ceremonia del Día del Trabajo que encabezó. Al encabezar el desfile del Día del Trabajo en el que participaron más de 45,000 trabajadores, el gobernador César Duarte aseguró que el clima laboral que prevalece en Chihuahua nos ha permitido seguir atrayendo inversiones, Lolita. El clima laboral de Chihuahua, afortunadamente, es de una convivencia pacífica. Si no existiese esa condición, hubiera sido muy difícil atraer inversiones ante las crisis que hemos padecido. Tiene la razón. Pero hay un liderazgo muy sólido obrero en Chihuahua. Sí. Entonces, pues bueno, ahí está la CTM a todo lo que da. La CTM, Jorge Doroteo Zapata, la coordinación y la buena voluntad de su organización para que se desarrolle un clima estable que beneficie a los sectores de la producción y a las familias chihuahuenses. Ande usted, pues qué bueno, de veras que vamos a tener este tipo de inversiones, porque lo que él señala es una gran verdad. Si tú tienes un estado reventado con inseguridad, pues los inversionistas no quieren ir allá, ¿eh? Se van. Y es absolutamente la mejor forma de prevención del delito, ¿no? Los Además, delitos, por a través de supuesto. la generación de empleos, que haya oportunidades para jóvenes, para mujeres y que tengan un trabajo bien remunerado. Por supuesto, y en Tamaulipas, ¿qué está pasando? En Tamaulipas, en contraste con otras entidades federativas, se dio una celebración ordenada el 1 de mayo. Con la representación de nuestro amigo el gobernador Egidio Torre Cantú. Le mandamos muchos saludos. Con abrazos cariñosos. El secretario general de gobierno, Herminio Garza, participó en el desfile obrero que la Federación de Trabajadores de Ciudad Victoria organizó para honrar a los mártires de Chicago, Cananea y Río Blanco, y así como celebrar una vez más el aniversario del Día del Trabajo. Participaron más de 7,000 trabajadores pertenecientes a diversas organizaciones sindicales que operan en la capital del estado y están adscritas a la Confederación de Trabajadores de México, la famosa CTM. El desfile se desarrolló a partir de las 9 de la mañana sin ningún incidente. Lo importante de la nota, comadre, es que...
ocupan. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, compadre? Bien. Pues Me parece. pueda concretar. La ciudad. Esto se trata
padecimiento. Alrededor de un tema con datos como los que das, que son verdaderamente monumentales. Así es, Barbarita, ¿cómo estás? No, pues con el gusto y escuchándolos con mucha atención, porque además a mí me parece que el que haya una ley que toque un tema de salud tan importante hace obligatorio para el Estado una serie de acciones que no va a ser solo en esta administración, sino que institucionaliza una atención. Y eso yo creo que no es un asunto menor de ninguna manera. Absolutamente. Y el doctor Rafael Álvarez Cordero, mi queridísimo doctor, que siempre me hace el favor de comentar en el programa, de participar con nosotros cuando tocamos todos los temas de salud, pues nos trae un invitado esta noche. Doctor, ¿cómo está? Bueno, muy contento porque realmente esto representa la culminación de un trabajo que se ha hecho por mucho tiempo y que ha sido gracias al esfuerzo de un grupo de legisladores presididos por el diputado Rodolfo Ondarza, que han podido lograr Tengan ustedes muy buenas noches. Sean bienvenidos a este su programa Frente a Frente, Periodismo con Responsabilidad. Estamos transmitiendo desde la capital de la República, gracias a los sistemas de Sky, Cablevisión, Canal 121, PCTV y Total Play, y por supuesto gracias a usted que nos sintoniza en toda la Unión Americana a través de los sistemas Comcast, Dish y Time Warner. Los invitamos a que se pase con nosotros los siguientes 60 minutos. Ya sabe que aquí vamos a hablar de las cosas que a usted le ocupan, le preocupan y le interesan. Ya sabe cómo lo hacemos. Sin guión, sin apuntador, con un periodismo responsable. Y esta tarde con una sorpresa, con un tema especialmente importante. Seguro que va a ser de su interés. Me da muchísimo gusto. Que en un momento parecía casi imposible darle el lugar que se merece al problema más importante de salud en México y lograr la primera ley de salud de la República Mexicana. ¿Y a quién tenemos esta noche, doctor, de invitado? Nuestro invitado es el titular del Comité de Salud y de Salud de la Asamblea Legislativa, Rodolfo Ondarza, que además está a punto de recibir un premio muy merecido por su trabajo a nivel internacional. Hombre, pues muchas felicidades, Rodolfo, bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Lolito, muchísimas gracias. Pues sí, se trata de algo muy importante y es el producto de muchos años de trabajo y del conocimiento de expertos de la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, de donde proviene todo el fundamento para poder emitir esta ley que sin duda va a ser de un gran provecho para muchos millones de personas. Hay por ahí cualquier cantidad de médicos con los que realizando a un paciente que le empiezan a fallar los riñones. Cuesta muchísimo dinero, compadre. Entonces, este es un foco rojo, pero afortunadamente en el Distrito Federal ya se están tomando cartas en el asunto y hoy en día, pues resulta que ya tenemos una nueva ley precisamente para las personas que tenemos diabetes, para que nos puedan atender como debe de ser, ¿no? Sobre todo para prevenir las complicaciones de salud que si no se atienden, hombre, si cuidándose uno tiene de repente complicaciones, imagínate si no te cuidas, ¿no? Fíjate que yo creo, comadre, que dices bien, ha habido muchos discursos, pero me parece que ahora hay una noticia importante.
el Congreso local, la Asamblea, ha dado un paso fundamental, significativo, generando una ley de la que hay atrás expertos en la materia y que, como dices tú, se antojaba necesario para poder crear una estructura de educación, de conciencia y de responsabilidad. Al saludar a nuestra jefa y directora general, mi comadre Lolita Lavea. Comadrita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, compadre? Bien, Pues yo muy comadre. contenta, fíjate, con todas las noticias que vamos a dar a conocer esta noche, porque es muy alarmante pensar que el 14% de la población tiene diabetes. Impresionante. O sea, los números son verdaderamente brutales. Y la verdad, yo había estado escuchando una serie de discursos a lo largo de todos estos años en donde es importante cuidar la salud, qué sé yo, bla, 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 pero concretamente yo no había visto que hicieran absolutamente negro, nada, ¿no? porque además cabe recordar que la diabetes es una enfermedad que cuesta mucho dinero y que siendo la causa de muerte número 1 en el país, pues va a llegar un momento en que el sistema de salud va a tronar si no toma cartas en el asunto. Se colapsa. Es decir, simplemente las complicaciones que se pueden tener de la diabetes, pues una amputación o estar